Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Occidente está en peligro. Así comenzó el presidente de Argentina, Javier Milei, su fuerte intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Y vamos a señalar que un total de 365 millones de cristianos sufren persecución en el mundo, es decir, 1 de cada 7, según el informe anual de la ONG International Open Doors, o Puertas Abiertas, como le quieran llamar. Saludo a quienes me acompañan en el programa. Yana Isés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Extrañando un poco a Alberto, y no solo yo, también la audiencia ya estaba reclamando el regreso de Alberto, pero bueno. Que debe estar disfrutando en alguna playa, así que el beso para Alberto. Un poco de vacaciones. Tiene un año muy intenso también como pastor, ustedes se imaginarán. Saludo también a Walter Arbilli. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Una bendición, y con preguntas de lo que pensarán nuestros hermanos perseguidos acerca de aquellos que podemos leer una Biblia en una plaza, en un transporte público, y de repente nos pueda dar vergüenza, o que de repente no nos congreguemos teniendo la oportunidad de congregarnos con libertad, y a veces criticamos la iglesia en la que nos congregamos, y ellos cuánto desearían poder congregarse aún con algunas cosas que puedan tener nuestra iglesia local. Muy bien, sobre estos temas estaremos hablando entonces. Quien les habla, Victoria Pereira. Los controles, Carlos Morti. Y en las redes sociales, Robert Brasil. Vamos a hablar entonces del Foro Económico de Davos, que obviamente da mucho para hablar, pero nos vamos a enfocar en el discurso del presidente argentino Javier Milei por varios motivos, entre ellos porque es la primera pronunciación internacional, podríamos decir, de un presidente que obviamente su elección sorprendió a muchos por estos lados, y bueno, todos estamos mirando un poco a Argentina a ver qué ocurre por estas horas, no solo por la situación económica y social, también política, sino también para observar de qué manera este presidente intenta cumplir, ¿no?, con todo eso que en algún momento prometió, bueno, esta diagramación de su gobierno que desde hace mucho seguimos aquí en la revista Radial. Y a partir del artículo que publica CNN en español, vamos a resumir junto a Ian las 5 frases principales del presidente argentino que fueron desarrolladas allí en el Foro Económico de Davos. Como lo señalábamos en la introducción, Occidente está en peligro, es la frase con la cual comenzó Javier Milei su fuerte intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza, expresó el mandatario. Y las próximas es un resumen entonces, Ian, de las frases que dijo el presidente argentino. Sí, la primera es una reivindicación del capitalismo. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho del planeta. Otro de los temas a los cuales se apuntó Milei fue a la justicia social. Dijo, el problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta el bienestar general. Muy por el contrario, es injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se pagan de forma coactiva. Y la tercera frase que destaca CNN en español es la férrea oposición al socialismo, que salió de la frase de Javier Milei. Es un fenómeno empobrecedor que fracasó en todos los países donde se intentó. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. También otra de las frases que mencionó el presidente argentino se refirió específicamente a los conflictos sociales. Dijo, los socialistas cambiaron la agenda y reemplazaron la lucha de clases por otros supuestos conflictos de clases, como la ridícula, dijo él, pelea antinatural entre el hombre y la mujer. La agenda del feminismo radical devino en mayor intervención del Estado, darle trabajo a burócratas que no aportaron nada en la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales para promover esta agenda. Y la quinta frase que destaca CNN fue un mensaje a los empresarios. Al finalizar su discurso, Javier Milei invitó a los empresarios a no dejarse amedrentar por la casta política ni por lo que llamó parásitos que viven del Estado, y a no entregarse a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Vamos a hablar entonces, Walter, de estas frases y del discurso del presidente Javier Milei. Fue bastante largo, tomamos un resumen. Reivindicó el capitalismo, criticó algunos conceptos como justicia social o
se opuso al socialismo, también criticó lo que entiende como conflictos sociales que fueron creados a propósito para generar ministerios y más burocracia, como él dice, de alguna manera también atándose a ese discurso que él todavía mantiene, ¿no? De la casta, y que además lo llevó a donde está, entre otros temas. Pero bueno, hablar un poquito de este discurso y de esta participación del presidente argentino, que fue muy seguida, sobre todo porque era, podríamos decir, una de las primeras apariciones a nivel internacional de Milei. Sí, antes que nada, voy a volver a decir que muchas veces lo decimos, un discípulo de Jesucristo, a mi entender, no debería decir yo soy de tal color o de tal facción política, ya que nuestra patria es la celestial, porque nuestro Dios Padre es celestial. Sabes que en el Nuevo Testamento aparece 7 veces la palabra Padre celestial, muy interesante. Por tanto, nuestra ciudadanía principal está en el cielo, junto al Salvador y Señor Jesús, como nos dice Pablo en la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya Dios nos ve en esa posición, porque es la herencia que tendremos. Pero es verdad que vivimos en este mundo mientras aguardamos el arrebatamiento. Entonces haré mías una frase de Charles Spurgeon. Solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Por eso los ladrones siguen en el poder y los falsos profetas predicando. La Biblia no habla de capitalismo, socialismo, comunismo, porque el gran problema del ser humano es personal, es el pecado, y la sangre derramada por Jesús en la cruz y su resurrección es la solución, cuando por la fe aceptamos su sacrificio redentor. ¿Has aceptado esta verdad? Si no es así, te invitamos a que te comuniques con nosotros para que podamos ayudarte. Pero analicemos un poco estas reivindicaciones, por ejemplo, del capitalismo. La Biblia no habla del capitalismo, no habla, por ejemplo, de cosas de socialismo, de esto que ya le habíamos dicho, pero sí habla de lo que es el justo comercio. En Proverbios podemos ver en el capítulo 20, versículo 10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Eso no está hablando del comercio, ¿no? De que, bueno, que tiene que ser justo. También en Miqueas 6:11 dice, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsas de pesas engañosas. Entonces, por lo tanto, la Biblia nos invita de manera personal a ser honestos en la compra y venta, que los negocios sean justos, sin defraudar, y en el Antiguo Testamento nos enseña cómo deben ser los tratos, y no romperse porque sí. Inclusive el Salmo 15:4 nos habla de una persona honesta e íntegra, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Vemos como administradores del dinero y nuestra conducta debe ser hacia aquel que es inocente. Hay muchos más versículos para analizar, pero es interesante que la Biblia nos habla de trato personal, no un trato comunitario. Sí. Y con respecto a la crítica a la justicia social, la Biblia habla de la justicia social, pero en forma personal también. En varios textos nos habla de ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero. Es muy romántico decir que con la pobreza la vamos a acabar con el tema estatal o con ayudas comunitarias, o que el Estado se va a encargar y lo va a poder exterminar, o vamos a llegar a la pobreza a cero quiero decir. El texto de Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltarán los menesterosos en la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Así que de manera personal debemos ayudar, no tiene que ser algo porque organizado. Cada uno en su entorno debemos de ayudar al que es pobre. La enseñanza es que ayudemos a quien tenemos a nuestro alrededor, que puede ser pobre por diferentes razones, por malas decisiones, por cosas que suceden, por infortunios. Y no tiene que ser necesariamente por injusticias sociales, ¿no? De que la sociedad es injusta. Hay muchas cosas que son, o muchos factores que lo pueden dar. La lucha de clases o la lucha del feminismo es algo que la Biblia no está de acuerdo. Es verdad que muchas veces son vulnerados sus derechos de igualdad, y en ciertos países islámicos las mujeres no tienen derechos. Pero la Biblia nos invita a la igualdad de todos ante Dios y su palabra, en roles distintos, pero con las mismas responsabilidades de vivir una vida piadosa y santa ante Dios. Si el hombre tratara a la mujer como enseña la Biblia y viceversa,
la mujer al hombre, los problemas serían resueltos. Y si tratáramos a nuestro prójimo como en la regla de oro de Lucas 6:31, que dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, se acabarían los problemas de justicia social o del feminismo o de lo que quiera llamar de racismo. Porque las soluciones no son generales, sino personales. La lucha de clases no es buena, porque tanto el empresario como el obrero muchas veces no son honestos. Por eso en la Biblia a ambos le da consejos, pero veamos uno a cada uno. En Santiago 5, versículo 3 dice, su oro y su plata están llenos de moho, y ese mismo moho los acusará y los consumirá el fuego. Está hablando de riquezas mal habidas, ¿verdad? Ustedes acumulan riquezas hasta en los últimos tiempos, pero claman contra ustedes los sueldos que con engaños no han pagado a los trabajadores levantando sus cosechas, y el clamor de esos trabajadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí en la tierra ustedes han vivido rodeados de placeres, y lo único que han logrado es engordar para el día de la matanza. A la gente honrada le han dado condena a morir, sin que ellos pudieran defenderse. Hay un fuerte clamor de Dios a través de su palabra para con los ricos, de que tengan cuidado. Y a los trabajadores en Efesios 6, capítulo 5, dice, ustedes, siervos, obedezcan a sus amos terrenales, con temor y temblor, y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, o sea, cuando nos ven los trabajadores tenemos que trabajar siempre, no porque nos vean o nos pongan una cámara, como los que quieran agradar a la gente, sino como a siervos de Cristo que de su corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirven, háganlo de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Hay muchos textos de cómo podemos vivir una vida santa y piadosa, pero solo los que hemos sido regenerados por Cristo podemos poner por obra. Por eso el mundo y ningún foro, asamblea o convención humana logrará algo que perdure en el tiempo. Que nuestra oración sea basada en la oración conocida como el Padre Nuestro, ¿verdad? De Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, mientras esperamos que lo mejor está por venir. Continuamos en la revista radial. Les vamos a contar que 1 de cada 7 cristianos sufre persecución según el informe de la ONG Open Doors o Puertas Abiertas, que señala a Nicaragua como opresor, según informa este artículo de Infobae, que indica, como les decía, que un total de 365 millones de cristianos sufren persecución en el mundo, es decir, 1 de cada 7, según el informe anual de la ONG internacional Puertas Abiertas. El mismo indica, entre otros, a Nicaragua como país opresor, donde desde el año 2018 los católicos han sufrido 667 ataques perpetrados por el gobierno de Daniel Ortega. El informe, que analiza el periodo de octubre de 2022 a septiembre de 2023, sitúa a Asia como el peor continente para los cristianos, donde son perseguidos o gravemente discriminados 2 de cada 5. Le sigue África, donde sufren persecución o grave discriminación 1 de cada 5 cristianos. Los países que registran un nivel extremo de persecución han aumentado de 11 a 13 desde el último informe publicado. Los 3 países con más persecución son Corea del Norte, Somalia y Libia, donde las dinámicas tribales, el extremismo activo y la inestabilidad endémica obliga a los cristianos a vivir su fe en secreto, según señala la investigación. En Asia, Yemen, Pakistán, Irán, Afganistán, India, Siria y Arabia Saudita son los países con mayor índice de peligro para los cristianos. A nivel global, el informe observa una creciente inestabilidad en el África subsahariana, con un aumento de violencia perpetrada por motivos religiosos. Sin embargo, a nivel mundial han disminuido los asesinatos de cristianos, de 5.621 a 4.998, porque aunque en Nigeria aún ha habido muchas masacres, las víctimas fueron menos que en el año anterior. Con todo, Nigeria registra el 82% de todos los cristianos en el mundo que son asesinados a causa de su fe. Así, de los 4.998 cristianos muertos a causa de su religión, 4.118 se encontraban en este país de África Occidental.
el país más poblado de África, también encabeza la triste lista por el número de cristianos secuestrados, 3.300 de 3.906. Estos secuestros tienen como objetivo, por una parte, a las jóvenes casadas y convertidas a la fuerza al Islam. Vamos a hablar entonces, Jan, de estos datos proporcionados por Puertas Abiertas o la ONG Open Doors, datos que se ubican desde octubre del año 2022 a septiembre del año pasado, 2023. Hay muchas cifras. Vos me diste a conocer allí información que habla de muchas cosas. Podemos hablar de muerte, de violencia sexual, violencia contra la propiedad, contra las iglesias. Nigeria se presenta como uno de los mayores países que alberga más muerte de cristianos. También Nicaragua se presenta como un país opresor. Hay tanto para desarrollar y analizar. 1 en cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución. Y eso es un promedio, porque en Asia son 2 de cada 5. Si tuviéramos 2 personas más acá, 2 de los 5 son perseguidos. Sí. El país con más persecución, ustedes lo leyeron, sigue siendo Corea del Norte. Allí las religiones están prohibidas. El gobierno es una dictadura comunista que obliga a rendir culto a la familia Kim, que está en el poder desde hace décadas y a la que se adora como si fueran dioses. En el país de Kim Jong-un, el solo hecho de poseer una Biblia ya es razón de encarcelamiento. Y esto no significa una noche en el calabozo, sino familias enteras que desaparecen por años y años, si no por siempre, en campos de concentración. Realmente violaciones de los derechos humanos de los más básicos y más crueles. China devuelve al régimen de Pyongyang a las personas que huyen del país y luego, una vez devueltos a su país, son tratados como si fueran traidores, las penas más severas para ellos. En Asia hay además persecución en muchos países musulmanes como Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Irán, Siria, Jordania, Turquía, pero también en Myanmar, en Bangladesh y en la India, donde la persecución viene de parte de hindúes violentos. En el continente africano, 1 en cada 5 cristianos es perseguido. África es el continente donde la iglesia más crece en este momento. El segundo lugar en la lista de persecución ocupa Somalia, que está en el cuerno de África, que es la puntita en el este del continente que está junto al Golfo de Adén, que ahora está en las noticias, frente a la costa de Yemen. Y entre los dos países, entre Yemen y Somalia, está el Golfo de Adén. Allí el grupo islamista, el Shabab, tiene como meta erradicar el cristianismo de todo el país. Y además hay persecución en Libia, Egipto, Eritrea y cantidad de países islámicos también en África. Y ustedes leyeron, en Nigeria es el país donde más cristianos fueron asesinados el año pasado. Especialmente niñas cristianas son secuestradas, son violadas y casadas a la fuerza con guerrilleros musulmanes de Boko Haram. Realmente espantoso lo que está pasando ahí. Y pasamos a América Latina, donde 1 en 16 sufre persecución. Gracias a Dios estamos mucho mejor, pero aquí también hay focos de persecución. En Cuba, que es el primer país que aparece en la lista de persecución, se señala si alguien señala la violación de derechos humanos o contradiga el discurso oficial acerca del aborto o del matrimonio homosexual, ya es perseguido. El gobierno, además, obstaculiza el registro de iglesias, de modo que las reuniones son consideradas clandestinas. La iglesia tiene que registrarse, pero a la vez no puede registrarse. Entonces, uno tiene que optar por o no reunirse, que sería en contra de lo que dice la Biblia, o reunirse clandestinamente. Y ahí viene el gobierno, dicen, pero ustedes son ilegales. Claro. Mientras que el mismo gobierno es la causa de esa posibilidad, claro. En Nicaragua, iglesias, universidades, centros de estudios y medios de comunicación fueron cerrados o confiscados por ser cristianos. Y vamos a México, en Oaxaca,
muchos cristianos evangélicos han sido desterrados de sus comunidades indígenas, que son indígenas, que vivieron toda la vida ahí, y su propia comunidad los expulsa, han perdido sus campos, sus casas, luego de que a los niños se les prohibiera asistir a la escuela, solamente por ser cristianos evangélicos. Allí, amparados en usos y costumbres vinculados al catolicismo, una veintena de pueblos ha violentado derechos humanos y la libertad de culto, pese a que México es un estado laico. Pero las autoridades estatales argumentan que no pueden hacer nada porque los pueblos son autónomos y impera la impunidad. Viendo el panorama mundial, creo que no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de vivir en libertad. Como dijo Walter, a veces decimos, bueno, hoy no voy a la iglesia, mientras hay otros que arriesgan la vida por congregarse. No estamos aprovechando la libertad que tenemos para el bien de nuestras naciones. No oramos lo suficiente para nuestros hermanos en la persecución. Escuchen lo que dice Saleh, un cristiano de Yemen. ¿Qué clase de cristianos seríamos si no arriesgáramos nuestra vida? Sus oraciones nos dan fuerza para seguir adelante. Y otro hermano que por razones de seguridad no se le puede nombrar, queda anónimo, dice, ¿cómo sería la persecución si los cristianos del mundo no oraran por nosotros? Permanecemos en pie porque ustedes oran. En realidad, nuestra situación es anormal, nuestra libertad, porque la Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en 1 de Pedro 4:13 añade, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sería lo más normal si sufriéramos persecución. Dijo el Señor Jesús, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero volviendo a 1 de Pedro 4, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oposición es una buena señal para el creyente. Primero, porque muestra que está del lado correcto, participa de los padecimientos de Cristo, de lo que sufre la Iglesia en todo el mundo. Y segundo, porque esperamos la revelación de su gloria, el día del Señor Jesús. Ese día se verá que somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Así lo dice en la carta a los Romanos. Si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso pensar en ese día, en el día de Jesucristo, ya es ahora motivo de gozo, a pesar de la oposición. Pero el Señor Jesús también nos da una advertencia en relación con aquel día. Una advertencia que sobre todo nos toca a nosotros, que vivimos una libertad excepcional. Miren también por ustedes mismos que sus corazones no se cargan de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día. Para que este día no nos sorprenda, tomemos a pecho la exhortación de Filipenses 1. Estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Así que velemos, oremos, y esto especialmente por nuestros hermanos perseguidos. Estamos llegando al final del programa. Le quiero agradecer tanto a Walter como a Ian por los comentarios en este programa. También hablar un poquito de este ministerio, entonces, de Puertas Abiertas, que no solo, como decía Ian, se puede orar, que lo hemos dicho en repetidas oportunidades, sino también se pueden hacer otras cosas, ¿no, Walter? También. Sí, principalmente
bueno entrar a la página web de ellos. Uno puede ver material, puede ver testimonios de hermanos que están en YouTube de cómo viven la persecución, de lo que pasaron, de lo que están pasando, pero no solamente nos invita a orar, sino nos dice cómo orar específicamente. También se puede donar y también nos podemos involucrar, inclusive enviando cartas a estos hermanos perseguidos, bueno, animándoles con palabras de que estamos orando por ellos y bueno, y que la iglesia se involucra en estar orando. Así que les invito a estar entrando a la página web de Puertas Abiertas. Si se googlea sale muy fácilmente. Puertasabiertas.org y Open Doors, como se conoce en inglés. Y bueno, y podemos ver este ministerio y también nos pueden llegar correos electrónicos, podemos descargar PDF, PowerPoints, que los podemos usar en nuestras congregaciones para animarnos a estar orando, intercediendo. Jan hablaba claramente de que se sentían animados sabiendo que había gente que estaba orando. Así que podemos orar, donar e involucrarnos a través de cartas y a través de apoyar este ministerio. En la propia página dice: estas cartas me animan a saber que no estoy sola. Esto es lo que dice Martina, de Nigeria, cuyo marido fue trágicamente asesinado por militantes fulani. Cada vez que estoy triste o mi corazón se encuentra cargado, cojo las cartas o agarro las cartas y empiezo a leerlas y me siento reconfortada. Así que es uno de los testimonios de este ministerio que ustedes pueden formar parte también entonces a través de diferentes formas, donando, orando y también de este ministerio de cartas, escribiendo cartas, que es algo muy, muy lindo. Nos estamos quedando sin tiempo. Quiero saludar a algunos de nuestros oyentes. Por ejemplo, Karina de Argentina dice: muchas gracias por tenerme siempre al tanto de los hechos en Israel. Obviamente recordamos, ¿no?, la guerra que allí, en este caso, se mantiene en la zona de la Franja de Gaza y seguramente llegue muchos meses más. Ivona Piñas de Montevideo nos escribe, nos saluda y dice que la revista es de edificación, así que el saludo para ella. Ender nos escribe desde Venezuela, dice: gloria a Dios, agradecido por responderme, sé que su material de apoyo me servirá de mucho en el camino de la fe, Dios le siga bendiciendo. Cristian Zavala de Ecuador dice: oremos por mi país. Obviamente que estamos preocupados por lo que está ocurriendo allá en el Ecuador, que se encuentra por lo menos por estas horas en estado de guerra interna, militares desplegados en el país. Esperemos que no llegue a la situación que ha pasado, como por ejemplo en Colombia, en México, ¿no? Allí el ingreso ya el narcotráfico ya ha ingresado bastante, pero esperemos que no llegue al punto que han alcanzado otros países. Y también el saludo especial para Mauricio Aquino, que lo hacía llegar a través de Jan para todo el equipo, así que también el saludo y el agradecimiento para él por escucharnos cada programa. Como ellos, ustedes se pueden comunicar a través de las siguientes vías. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Si están en Uruguay, lo hacen directamente al 099-0000540. En Facebook nos pueden buscar como Llamada Medianoche Uruguay, y allí en el buscador ponen @llamadaweb.org y enseguida nos van a identificar con el logotipo en verde. Nos pueden buscar en Instagram, somos Llamada de Medianoche Uruguay, todo minúscula. También nos pueden escribir a revista radial @llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridos amigos, que pasen muy bien.